clasificación de la capacidad de la tierra y avances en la conservación de suelos. La erosión y conservación de suelos en Estados Unidos. La erosión del suelo en los Estados Unidos se aceleró cuando los primeros colonos europeos talaron árboles y comenzaron a cultivar las tierras inclinadas de la parte oriental húmeda de ese país. La erosión del suelo fue un factor en la disminución de la productividad de estas tierras que, con el tiempo, condujo a su abandono y a la migración de las personas hacia el oeste en busca de nuevas tierras de cultivo. No fue hasta que la depresión mundial y las sequías generalizadas de principios de la década de 1930 acentuaron la pobreza rural y desplazaron a millones de personas que los gobiernos comenzaron a presentar atención al rápido deterioro de los suelos. En 1930, el Dr. H. Bennett y sus asociados reconocieron el daño que se estaba haciendo y obtuvieron el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para los esfuerzos de control de la erosión. Desde entonces, se han logrado reducciones considerables en la erosión. Como muestra de lo anterior, esta figura ilustra que el polvo soplado por el viento, sólidos suspendidos totales, TSP, ha disminuido significativamente desde 1960 en las llanuras altas del sur de Texas en los Estados Unidos, flecha de tendencia abajo. Los registros muestran que ni la velocidad media del viento ni la precipitación media cambiaron durante este periodo, flechas de dos tendencias superiores, por lo que la disminución de la erosión del viento no se debió a condiciones climáticas menos erosivas. Se produjeron cambios menores en el uso de la tierra, con algunas tierras de cultivo convertidas en tierras de distribución, no se muestra, pero el área involucrada era demasiado pequeña para explicar las reducciones de polvo. Lo más probable es que fue la adopción generalizada de la labranza de conservación y otras prácticas agrícolas mejoradas, las cuales son responsables de las tendencias a la baja de la erosión eólica y las emisiones de polvo durante este periodo. Durante las décadas de 1940 y 1950 se instalaron prácticas físicas tales como fajas al contorno, terrazas y barreras rompevientos con mucha persuasión y asistencia de las agencias gubernamentales para el control de la erosión en Estados Unidos. Esta figura muestra las tasas promedio de pérdida de suelo por erosión hídrica, principalmente laminar y en canalillos, y eólica en los Estados Unidos de 1982 a 2007. La adopción por parte de los agricultores de prácticas de labranza de conservación junto con el programa de reserva de conservación probablemente representan la reducción de casi el 40% en la tasa de erosión eólica e hídrica entre 1982 y 1997. La década siguiente vio pocos progresos adicionales. Estos logros, bastante notables en la reducción de la erosión del suelo, en gran parte ha sido resultado de dos factores. 1. La propagación de la labranza de conservación y 2. La implementación de cambios en el uso de la tierra como parte del programa de reserva de conservación. Se sigue avanzando en ambos frentes. Sin embargo, alrededor de un tercio de las tierras cultivadas en los Estados Unidos todavía está perdiendo más de 11 toneladas por hectárea al año. La pérdida máxima que se puede mantener sin una grave pérdida de productividad en la mayoría de los suelos. Después de unos 80 años de esfuerzos de conservación del suelo,
La erosión del suelo sigue siendo un problema importante en aproximadamente la mitad de las tierras de cultivo de los Estados Unidos y en gran parte del mundo el problema ha empeorado. El programa de reserva de conservación. Una parte importante, alrededor del 60%, de la reducción de la erosión del suelo experimentada en los Estados Unidos desde 1982 se debe a programas gubernamentales que han pagado a los agricultores para cambiar algunas tierras de cultivo a vegetación perenne nativa. El establecimiento de pastos o árboles en estas antiguas tierras de cultivo redujo la erosión laminar y en canalillos de un promedio de 19.3 a 1.3 toneladas por hectárea y la erosión del viento de 24 a 2.9 toneladas por hectárea. Entre 1982 y 2006, 14 millones de hectáreas de tierras de cultivo fueron desviadas a tales usos no cultivados a través del Programa de Reserva de Conservación, CRP. El CRP está diseñado para dirigirse a tierras altamente erosionadas y otras áreas ambientalmente sensibles como las zonas ribereñas. El Programa de Reserva de Conservación CRP es básicamente un acuerdo por el cual los contribuyentes estadounidenses pagan alquiler a los agricultores para renunciar a la siembra de parte de sus tierras de cultivo y en su lugar plantar pastos o árboles en ella. Más alquiler se paga por los árboles. Los contratos de alquiler, arrendamientos, tienen una duración de 10 a 15 años, tiempo durante el cual el terreno no se perturba. Los beneficios para la nación han sido evidentes, no solo en la reducción considerable de las pérdidas de suelo y la contaminación de sedimentos, sino también en un aumento dramático en la vida silvestre a medida que las poblaciones de aves y animales se aprovechan del hábitat recién restaurado. Cuando las franjas de tierra a lo largo de los arroyos amortiguadores de la zona ribereña se han incorporado al CRP, también se han amplificado los beneficios para la calidad del agua. Los beneficios del secuestro de carbono para mitigar el cambio climático también han sido significativos.